Está por Cristo firmes, soldado de la cruz, alzado en la bandera, el nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capital, por él serán vencidas las huestes de Satán. Está por Cristo firme, os llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos y probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es igual. Está por Cristo firme, las fuerzas son de él, el brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestidos la armadura de la oración, deberes y peligros demandan gran tesoro. Así sea. Dejo este lugar para nuestra hermana expositora de esta tarde, nuestra hermana Jacqueline Díaz. Amén. Gracias, mi hermano Nachito. Muchas gracias por preparar el corazón de cada uno de nosotros en las alabanzas, en la comunión con nuestro Dios, nuestro Creador, en este día tan especial. Efectivamente, en la tarde de hoy nos reunimos porque es un momento muy especial. La reflexión que les quiero compartir en este día se titula Obligación o voluntariado. El sábado. Y los voy a invitar para esta reflexión a que nuestra mente tomemos como una primera parte, como una introducción de la historia, de dónde nace nuestra creencia, de dónde la heredamos, a través de quiénes pasó y cómo es que hoy nos reunimos aquí con todo nuestro corazón. La segunda parte es la invitación a que tomemos el pacto con Dios. Y para ello les voy a pedir que hablan sus sagradas escrituras en el libro de Génesis, en su segundo capítulo. En el versículo 2 y 3. Génesis 2, 2 y 3. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Amén. Recordemos, hermanos, que este pasaje bíblico, este relato, es escrito en una etapa del pueblo hebreo en donde ya son liberados del yugo de Babilonia. El libro de Génesis es creado y escrito después del exilio. El exilio, hermanos, es un momento del pueblo de Israel, del pueblo judío, en que son secuestrados de su tierra y son llevados como esclavos al reino de Babilonia. Eso se le llama exilio. Entonces, este libro es después de esa captura. Una prueba de ello lo podemos ver cuando leemos las escrituras y no encontramos que ninguno de los jueces de la historia de Israel habla de guardar el sábado.
En ningún momento el rey David ni el rey Salomón hablan de guardar el sábado, porque ellos aún no estaban en ese momento de la historia. Bien, vamos a iniciar por el nombre. El nombre sábado o el Shabbat en hebreo significa detener. Es el día séptimo de la semana, el Shabbat. Es el día séptimo y a su vez es el día sagrado de la semana en el calendario judío. Los demás días, de domingo a viernes, no son sagrados, solamente este. Y ninguno de los demás días son exclusivos, solamente este. Es muy importante para nosotros como Iglesia de Dios, es muy importante el sábado. Tiene tanta importancia que hasta viene plasmado en nuestro nombre. Iglesia de Dios, séptimo día. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué causa esa importancia? ¿Por qué tú y yo lo observamos? ¿Por qué detenemos? ¿De dónde nace esto? Bien, hay que saber cuál es el origen. Tú y yo tal vez crecimos, quienes hemos crecido en el seno de la iglesia, tal vez creemos que el sábado nace aquí en Génesis 2:2. Allá sí crecimos muchos, pero va más allá. Quienes escriben Génesis, ¿qué sufrieron? ¿Qué tuvieron que vivir para poderlo plasmar en este primer libro de la Biblia? Vamos a entrar en esta explicación. Es importante saber lo que cree nuestra iglesia y es importante saber el por qué lo hacemos. El origen del Shabbat es de sumo interés para ti, para mí, porque es un día especial, es un día apartado, es un día separado y por muchos de nosotros es anhelado, no para todos, pero por muchos de nosotros esperar desde el viernes en la víspera es un anhelo que llegue el viernes, la víspera del viernes, es un anhelo que llegue el Shabbat, el sábado. Es como una fiesta para muchos de nosotros. Es un día lleno de alegría, es un día que no nos podemos perder. De acuerdo a las leyes judías, hermanos, ese día, el Shabbat, no se debe caminar más de 2.5 millas. O sea, una milla, o sea, 2.5 kilómetros. Esa es una regla judía, que en Shabbat no debes de caminar más de 1 kilómetro. Para llegar, porque nada más debes caminar para un solo objetivo en ese día, llegar al templo. Entonces, si nos rigiéramos por las leyes judías, hermanos, yo sería muy pecadora, porque sí manejo más de 1 kilómetro para llegar a cualquiera de los templos que tenemos. Nuestro pastor sería el más pecador, porque creo que es el que vive más lejos. Pero gracias a la infinita misericordia de Dios no nos regimos por esa ley. Para los judíos, hermanos, la ley dice que no deben cargar. Ni siquiera cargan las llaves de su casa. Ni siquiera tienen el permiso de cargar una Biblia. Que antes, cuando se escribieron estas leyes, no se llevaban Biblias, aún no existían. Si hablamos de la Biblia hebrea, que para ti, para mí es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea estaba hecha de rollos. Entonces era un rollo para Génesis, uno para Éxodo, y así sucesivamente. Eran tan grandes los rollos que para el libro de Samuel tenían que usar 2 rollos, para el libro de Crónicas 2 rollos. Entonces, hermanos, era imposible llevarlos. Y aparte, estaba prohibido. Bien, hasta aquí vamos llevando una secuencia de lo que significa el sábado
en la cultura judía. De acuerdo entonces al punto de vista judío, nosotros no cumplimos en lo más mínimo la ley que viene en el libro de Éxodo. De los 10 mandamientos, tú y yo no la cumplimos. Desde ahí ya estamos fallando, desde ahí ya estamos pecando. ¿Sabías eso? Según la Torá, hermanos, es un conjunto de libros en el que la Torá, hermanos, es un conjunto de libros, hermanos, en donde vienen todas las lecciones que necesita aprender un niño para poder entender el camino de Dios. Todos los niños judíos aprenden estos libros de memoria, porque es la manera en que van a seguir sus vidas para llegar a un objetivo. No es la ley, porque la ley no solamente viene en la Torá, sino que viene más información. Hermana Marcela levantó su mano para hacer una pregunta. No, para saludarlas, ¿no? Ah, bienvenida, hermana Bendiciones. Marce. Qué gusto verte. Entonces, Gracias, hermanos, aquí en esta sección de estudio, dice que en la Torá dice que el sábado, el Shabbat, se debe guardar desde que se oculta el sol el viernes hasta el sábado en la noche. Pero ¿a qué horas de la noche? Cuando aparecen las 3 primeras luminarias o estrellas en el cielo. Nosotros tampoco cumplimos eso, porque no volteamos a ver si ya salieron las estrellitas. Entonces, dice la Torá que todo trabajo que incluya un esfuerzo, una actividad creativa, está prohibida. Una actividad creativa es salir a caminar. Una actividad creativa es tomar camión. Una actividad creativa es encender el motor del automóvil, es manejar, es preparar comida, es todo aquello que para ti, para mí, es una actividad normal. Entonces, definitivamente, nuestra manera de observar el sábado no es la misma como viene en la Torá, o no es la misma como viene en los lineamientos de la creencia judía. Otra cosa interesante, hermanos, que es interesante aprender o entender, es que la palabra Shabbat en judío no es masculino, como en español. Nosotros decimos el sábado. Y en cambio, en la creencia judía, el Shabbat es femenino. Es la Shabbat. Inclusive su origen, y hay muestra de ello, es una reina, la reina Melaha Shabbat. Porque es toda la ley, todo el conjunto de reglas que encierra el reconocimiento o la observación de la Melaha Shabbat. Esto es la ordenanza, la ley, lo que se debe seguir, la que rige al pueblo. Y rige, hermanos, no nada más para los judíos, rige para todo el extranjero que tenga cualquier tipo de creencia y educación. Llega a Jerusalén, al área, se podrá decir, más antigua, y las debe de seguir. No importa que no las sepa, debe de seguirlas. La persona que visite ese lugar debe seguir estas leyes, aunque no las conozca. Bien. Nos vamos a regresar en la historia, hermanos, a la época en que el reino de Judá es llevado en cautiverio. Recordemos que existen 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Uno es del norte y otro es del sur. Un reino, el del norte, ya desapareció hace mucho tiempo y solamente queda el reino del sur, que es el pueblo de Judá. A ellos los invade Babilonia y secuestra a la población.
Cuando los secuestra, hermanos, termina este tiempo de esclavitud, de exilio, y el rey Ciro I, que es un rey de Persia, vence a Babilonia y dice, oigan, pues yo creo que ya aquí todos debemos de ir a permitir que el pueblo de Israel o los israelitas se regresen a su tierra, que se vayan a Jerusalén. Pero ya no van a regresar, hermanos, las mismas personas que se fueron. Van a regresar personas nuevas, generaciones nuevas. Allí en Babilonia creían en el zoroastrismo, en donde el dios es Zoroastro, esa es su divinidad. Y él dice, según los babilonios o los persas, que todos somos sus hijos, al menos yo no. Pero dice, toda la humanidad son mis hijos y todos merecen la libertad, todos merecen vivir en paz y todos merecen regresar y vivir en sus casas con los suyos. Así que los de Judá son libres, que se vayan, que regresen a Jerusalén. Como ya no son las mismas personas, hermanos, regresan nuevos jóvenes, regresan nuevos adultos, con ideologías nuevas, porque ya no estuvieron en Jerusalén guardando los libros de la ley, no estuvieron en Jerusalén cuidando lo que les habían enseñado sus abuelos. Regresan con nuevas ideologías, regresan con nuevas experiencias, con un ritmo de vida diferente, y se fueron apropiando de aquella cultura en la que estaban viviendo. Entre ellos, hermanos, una característica que siempre va a haber cuando tú emigras de un país a otro es el idioma. El idioma original era el hebreo y ellos regresan hablando arameo. Fueron influenciados también con el tipo de escritura. La escritura de las letras hebreas es de estilo cuadrada, las que conocemos tú y yo ahora, que vemos hebreo y decimos, es hebreo, y vemos un estilo de escritura de forma cuadrada. Pero el original, hermanos, fíjense hasta dónde llegó el cambio. El original, el hebreo original, se escribía de una forma como en triángulo. Y tú puedes observar si buscas hebreo antes del exilio y hebreo post-exílico, y vas a ver también ahí el cambio. Ellos también traen otros objetos en su pensamiento y en su manera de vivir, otros objetos muy diferentes que no existían en Jerusalén. Los relatos religiosos también se los traen con ellos. Traen un nuevo concepto de vida material o un nuevo concepto de los querubines también que no existía en la creencia hebrea. Todo esto influye, hermanos, en su teología, en su manera de creer en Dios. Todo esto va a permear hasta ti y a mí, desde allá. Muy bien. La palabra Shabbat tiene varios significados. Como un verbo, puede ser un verbo, como brincar, saltar, descansar. Shabbat como un verbo es descansar, pero también es como un objeto abstracto, que es un concepto, que es dejo de detener algo. En hebreo contemporáneo lo usa más bien como una huelga laboral. El hebreo de este momento lo ve más bien como una huelga laboral. Es el acto de no trabajar. Es el acto de detenerte. Shabbatú, hermanos, es un vocablo acadio. Shabbatú es un vocablo acadio, o sea, de antes de Babilonia. Y Babilonia lo hereda.
que significa Shabbatú, terminar o barrer. Es también, hermanos, una festividad que existía en Babilonia. En todas las culturas han existido días en que no se labora. No es que se descanse, sino que no se labora, no se hace lo que cotidianamente se viene laborando. En todas las culturas entonces existe este concepto de no laborar, que todas las actividades mercantiles, las actividades domésticas cesan. En Canaán existían 2 calendarios, uno solar y uno lunar. Con la luna se medía el cultivo, se medía cuándo sembrar y cuándo cosechar. Se medía también las facetas del embarazo. Cada 28 días la luna cumple un ciclo y cada 28 días el feto tiene un cambio. Entonces, a partir de ese ciclo, de ese calendario lunar, podían ellos tener la certeza lo más, ¿cómo se podrá decir? Lo más certero de cuándo iban a ser un bebé. Igual que en agricultura, que no sabes si va a llover o no, pero tú sabes que en determinado tiempo hay que cosechar. Y se iban guiando por este calendario lunar. Las noches también de luna llena en muchas culturas, hermanos, están marcadas por ciertas afecciones en los bebés. De ahí que también viene la creencia o el seguimiento de ese calendario lunar. En esta cultura babilónica, hermanos, el tiempo como concepto te mata, el tiempo te quita la vida. De acuerdo con ellos, el tiempo te destruye. Y querían ellos detener el tiempo. Lo hicieron a través de un concepto, de una festividad que se llamaba Shabbatú. Para los babilonios, Shabbatú está regido por un Dios implacable que arrebata la vida, que quita lo más íntegro del ser humano, lo arrebata. Ellos lo celebraban en luna llena. Y para detener el tiempo, ellos querían que ese Dios ya no los matara. Querían librarse del mal. En una tablilla babilónica se describe que muchas actividades normales en la vida cotidiana del rey, en ese día se detenía. O sea, el jerarca de más alto rango, con todo el poder en su zona del imperio, se detenía en ese momento de la luna llena o del Shabbatú. Porque le tenían pavor, le tenían miedo. Si iba a tomar vino, no tomaba, porque sabía que algo malo iba a pasar. Si iba a salir a tomar una batalla, no iba, porque sabía que le iba a ir mal. Fíjense bien, hermanos. Ahí los voy a invitar a ver si hermano Eduardo me apoya con Amós 8:5, por favor. Sí, hermana. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? El 6 dice, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Gracias, hermano. Menciona ahí lo de las fiestas, ¿verdad, hermano? ¿Amós qué me dijo, hermano? 8:5. Ah, muy bien. Y en primera de Samuel 25, pastor. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Gracias, pastor. Es Amós 8:5 y primera de Samuel 20:5. En ambas citas se mencionan cómo se regían con el calendario lunar.
En ninguno de los libros de los jueces, hermanos, se menciona el concepto del Shabbat, porque se instituye hasta después del exilio. Cuando el profeta Ezequiel lo menciona es para crear una identidad entre los pueblos, para que ellos supieran quiénes eran, para que ellos supieran de dónde eran, para que ellos supieran cómo se ha formado y qué tan diferente debía ser hacia alrededor de los demás pueblos. Ellos necesitaban crear una identidad en el pueblo de Israel, que supieran que eran diferentes, que ellos no iban a estar imitando la cultura de donde venían de haber estado secuestrados. Así el Shabbat se empieza a convertir en una característica y es creado con un objetivo: provocar la vida, provocar la magnificencia, provocar la libertad, provocar el amor y provocar el sentido humanístico. El Shabbat que los hebreos viven es un Shabbat de bendición para todos. En Isaías 56:2. Esta sección de Isaías, hermanos, ustedes notan, todos los libros de los profetas no están tan extensos como el libro de Isaías. El libro de Isaías es escrito por 3 personajes diferentes. Este capítulo de 56 es el tercer Isaías. O sea, este Isaías sale del exilio, ya vivió, ya vio, ya escuchó lo que le pasó a los demás. Y fíjense lo que dice él. Isaías 56:2. Dichoso el hombre, dichoso el hombre, dichoso, bienaventurado el hombre que sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad, que respeta el sábado y no lo profana, que tiene buen cuidado de no hacer nada malo. Dichoso, bienaventurado, le va a ir requete bien, le va a ir lo mejor. Inicia con una bendición, hermanos. Él no habla de una maldición, él no habla de desprecio, él no habla de culpa, él habla de bendición, de desearle el bien. Y no solamente eso, hermanos, no solamente eso, sino que también se va más allá del pueblo hebreo. Avancen un poquito ahí mismo en el versículo 6. Y a los extranjeros que se entreguen a mí, y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi alianza. Entonces, el sábado, hermanos, ahí, desde allí, no era una forma de segregar a los demás. El Shabbat ahí era una forma de demostrarles a los demás la bendición que tenían en ese pacto con Dios. El Shabbat es para todos. El Shabbat es para incluir, es de inclusión, no de exclusión. El Shabbat es para decirle a ti que por linaje no te corresponde. El Shabbat es para ti. A ti por tu forma de pensar, de tu género o de tu religión, el Shabbat es para ti, es bendición para ti. Dichoso el hombre que sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad. Entonces el Shabbat, hermanos, viene a liberar lo que ya muchos en la época de Jesucristo ya lo usaban para enjuiciar. Yahvé, hermanos, siempre se ha de identificar con el Shabbat, aunque no siempre se le da el nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento, pero siempre se le va a identificar
con el Shabbat. En Ezequiel 20:20, les voy a invitar a que lo lean. En Ezequiel 20:20. Y respeten como sagrados mis sábados, de manera que sean una señal, que sea una señal entre ustedes y yo. Así reconocerán que yo soy el Señor su Dios. Es un pacto, hermanos. No puedo comparar ningún pacto de aquí de la tierra con este pacto. Yo cuando estaba escribiendo la reflexión pensé en el pacto del matrimonio, pero no todos los matrimonios funcionan. No todos los matrimonios cumplen el pacto. Y no, entonces no pude comparar ni tampoco la maternidad con el hijo, porque no todas las mamás aman a sus hijos y no todos los hijos aman a sus progenitores. Tampoco pude pensar en un pacto de político porque tampoco lo respetan. No hay ningún pacto, hermanos, en el que podamos comparar o la palabra pacto en su forma más sublime como la que presenta aquí en Ezequiel. Inicia la promesa desde Dios, no del humano. Desde Dios inició la promesa, donde Él da la pauta, desde Él nace esta bendición, desde su corazón de Dios, desde el amor hacia la humanidad, desde Dios hacia la humanidad, no solo al hebreo, no solo al judío, sino todo aquel que diga, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Con ellos se hace un pacto entre Dios y la humanidad. Pero no dice que sea una sentencia de muerte, ni tampoco dice que va a ser una forma de castigar. Dice él que hay que ponerlo como una señal entre Dios e Israel, algo que fuese distintivo. El Shabbat entonces, el babilónico, hermanos, a diferencia, era algo terrible. Había necesidad, había tristeza, había pobreza, había ayuno, pero no del ayuno que tú y yo programamos, que decimos mañana voy a ayunar para que Dios escuche mi plegaria. No, ayuno porque no te voy a dar de comer y te vas a quedar sin comer porque eres mi esclavo. Yo no me puedo imaginar, hermanos, la tristeza del pueblo de Judá siendo esclavo de Babilonia, sabiendo que dejaron a tu mamá allá atrás en Jerusalén y ya no ibas a estar con ella para ayudarla, porque nada más se llevaron a la gente que servía. Dejaron a los abuelitos, a la mujer que ya no producía bebés, la dejaron. A los bebitos los dejaron porque no iban a estar criando las mamás a los bebés. Se llevaban a tus niñas porque a los 12 años que ya les habían desarrolladas, pues ya eran para poder producir más esclavos. A tu esposo ya no le ibas a ver, se le iban a llevar a otra área. Era, hermanos, un ayuno que reflejaba la tristeza, la necesidad, la esclavitud, ser arrancados de sus hogares, separados de su familia, que recuerda algo terrible, que vive la desolación durante el exilio. Es como un secuestro, hermanos. Pregúntale a alguien que lo secuestraron. No pueden ni hablar. Te arrebatan de tu seno familiar. Eso le hicieron al pueblo de Judá. El pueblo de Israel jamás ayunaba en sábado por eso mismo, porque el ayuno era recordar lo que había sucedido en el exilio. ¿Cómo iban a ayunar en el Shabbat si era el pacto de Dios? No lo hacen, hermanos. Recordemos entonces que destruye este ayuno la alegría del pacto, recuerda la tristeza, la necesidad y todo lo material que tuvieron que dejar. De tal manera que el Shabbat entre los hebreos es aquel día en que se forma un pacto entre ellos y Dios para mantener al pueblo de una forma apartada, para decirle, yo estoy aquí en tu día.
Aquí estoy. El Shabbat, hermanos, es para alegrarse. Es para sentirse libre de las cadenas del tiempo, libre del estrés diario, del concepto es que debemos vivir es el de Isaías, el de bienaventurado, el de bendito sea el hombre, la mujer, la niña, el niño, el adolescente, que guarda mi sábado, que guarda mi pacto. Está hecho, hermanos, como Jesús lo viene a vivir con la gente que era desechada. Para ti que te sientes lleno de tristeza, para ti que te sientes lleno de perdición, que sientes que todo se ha perdido y todo se ha acabado, para ti que sientes que ya no hay vuelta atrás, ven, te invito al Shabbat. Está al servicio del hombre porque es el pacto entre Dios y tú, es el pacto entre Dios y yo. Lejos de juzgar, hermanos, lejos de juzgar qué hacen los demás ese día, hay que orar por ellos. No sé en dónde esté mi hermana, no sé en dónde esté mi hermano, no lo veo aquí en la cámara, le voy a hablar. Lejos de emitir una crítica, llámale. Lejos tú de sentirte fuera de la comunidad, llámanos. Oigan, estoy bien depre, necesito que me inyecten más alegría. El Shabbat, hermanos, se vive en conjunto, porque es un pacto con todo el pueblo, con todo aquel elegido que dice, tú eres mi Señor y mi vida está en ti. No idolatremos el día sábado, hermanos. No idolatremos la recepción del sábado. No cambiemos el nombre del pacto. Dios en nuestros corazones merece toda la exaltación. No usemos un pretexto al sábado como superioridad ante otros. No miremos sobre nuestro hombro y critiquemos al que está enfrente del templo haciendo lo que tú y yo no estamos haciendo. Al contrario, ora por ellos y permíteles y ruégale a Dios que abra sus corazones y que quieran y vengan a venir a alabar su santo nombre. Usemos, hermanos, la alegría de tener un pacto con Dios, que nuestra intención sea la misma que tuvo Jesucristo hacia los demás. En la actualidad, todos nosotros contamos de alguna u otra manera a la distancia para podernos conectar, para poder llamar, para poder hablar del Shabbat y decirle a nuestros amigos, a nuestros conocidos que nos hizo falta si no se reunió. Decirle, aquí estamos, ¿en qué te puedo ayudar? Hacerles saber que no estás solo. Te invito, hermano, a disfrutar de la presencia del Señor en el día del pacto.